Buenas noches a todos nuevamente, queridos amigos. Verdaderamente agradecidos de verlos nuevamente a todos acompañándonos en una velada más de las conferencias previas a Cartagena 2021. Hoy con nuestro país invitado, Ecuador, a cargo de nuestro vicepresidente Robert Mastalil. Que bueno, vamos a tener un tema pues muy parecido a los temas que hemos hablado en los demás países, que nos va a acercar a la numismática ecuatoriana. Muchísimas gracias, Robert, por tu colaboración, por toda tu gestión. Espero que disfruten de esta nueva tenida y sin más preámbulos, le doy la palabra a Robert para que nos salude desde Ecuador, nos cuente un poquito sobre la conferencia y bueno, por favor, Robert, adelante. Gracias, Andrés. Muy bien. Buenas noches a todos, amigos. Un gusto enorme estar con ustedes, como siempre. Hoy día tengo el honor de traerles el saludo de la Asociación Numismática Ecuatoriana, ANECO. Somos tal vez la asociación más joven de América, creo, porque cumplimos 2 años de existencia el 1 de junio pasado. Existencia un poco rara debido a la pandemia que hemos pasado, pero hemos sobrevivido, estamos aquí, animosos y con muchísimo agrado de poner pues nuestro granito de arena también a las actividades previas al gran evento de Cartagena 2021. Hoy día tenemos una conferencia a cargo de nuestro colega Ramiro Reyes, que va a tratar sobre un tema muy interesante de la numismática ecuatoriana, que es la transición del sistema octal al sistema decimal. Sin más por el momento, te devuelvo la palabra, Andrés, y gracias por estar todos presentes. Un gusto. Muchas gracias, querido Robert. Y ahora, como de costumbre, me permito presentarles nuestro video institucional. Muchas gracias, mis amigos. Querido Robert, quiero pedirte un gran favor y es si nos puedes contar un poco sobre Ramiro, su perfil, su trayectoria numismática, antes de darle la palabra para que comience la conferencia del día de hoy. Encantado, Andrés, por supuesto.
Ramiro Reyes, doctor Ramiro Reyes, es nuestro socio fundador y vicepresidente de ANECU, Asociación Numismática Ecuatoriana. Profesionalmente es doctor en bioquímica y experto en sistemas de gestión de calidad. Numismáticamente tiene una trayectoria muy extensa. Tiene más de 30 años de coleccionista, estudioso. Ha participado en numerosas actividades conectadas con el Museo del Banco Central, talleres. Tiene publicaciones en diversas publicaciones numismáticas y principalmente tiene a su haber un excelente libro sobre numismática ecuatoriana que me voy a permitir mostrárselo. Numismática ecuatoriana. Es un excelente libro que ha escrito Ramiro, realmente admirable. Pues como ya indiqué, es vicepresidente de nuestra asociación. Te devuelvo la palabra, Andrés, para que hagas proceder el programa. Bueno, muchísimas gracias. No, básicamente, Ramiro, pues bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias por compartir tus luces con nosotros. Es un orgullo y un honor para la organización de Cartagena 2021 tenerte con nosotros. Voy a hacerte anfitrión para que puedas compartir tu presentación. Bueno, muchísimas gracias, estimado Robert. Muchas gracias, Andrés. Gracias a todos los presentes. Un cordial saludo para todos ustedes. Me siento muy honrado por esta ocasión. Además, muy contento de poder compartir este momento durante el que haremos un breve recorrido a través de la historia monetaria del Ecuador. Antes de iniciar, quiero felicitar a todos quienes trabajan para que la tercera Convención de Historiadores y Numismáticos Cartagena 2021 sea un rotundo éxito. Estoy seguro que va a ser así. Además, debo agradecer a la Asociación Numismática Ecuatoriana, particularmente a mi amigo Robert Mastanir, por brindarme la oportunidad de participar con esta charla. Entonces, ahora sí iniciemos. Bueno, durante esta presentación hablaremos en torno a un aspecto que marcó la historia monetaria del actual Ecuador desde inicios de la época colonial hasta finales del siglo XIX, esto es por más de 350 años. Me refiero concretamente a la falta de moneda y a todas las circunstancias que aquello ocasionó durante el tiempo que estuvieron vigentes tanto el sistema monetario octal español como el sistema monetario decimal francés. Desde la creación de las colonias hispanoamericanas, se impuso en estas el concepto de dinero y se estableció el sistema monetario octal, que permaneció vigente incluso luego de la independencia y hasta que las exigencias del comercio internacional impusieron la transición hacia el sistema monetario decimal francés. Si bien esta situación fue común a las colonias y a los países que derivaron de estas, en el caso del actual Ecuador, la implementación y vigencia de los sistemas octal y decimal atravesaron por serios inconvenientes que limitaron su funcionalidad e incrementaron las complicaciones durante su transición. Esto que digo obedece a la conjunción de dos hechos. Por una parte, la Real Audiencia de Quito fue una unidad político-administrativa que como tal requería de un adecuado nivel de circulante para posibilitar las transacciones en sus diferentes ámbitos, lo cual se hizo más evidente luego de la independencia. Por otra parte, en los territorios del actual Ecuador no se identificaron yacimientos de oro y plata que justifiquen la instalación de una casa de moneda local lo suficientemente abastecida como para proveer del circulante requerido. Entonces, en el territorio existió un foco de desarrollo con importante actividad comercial, pero no existía el circulante en un nivel acorde a las necesidades, debido a la falta de metales preciosos. La pragmática de Medina del Campo, emitida en el año 1497, fue la base del sistema monetario colonial de la América Hispana. El soporte que las minas de América brindaban al nuevo sistema monetario español, hablo nuevo de ese tiempo, ¿no? Permitió que se mantenga en el tiempo y que alcance un prestigio superior al de los sistemas monetarios de otros reinos de Europa. Tal sistema octal incluía dos conos monetarios, dos numerarios, uno en oro, cuya unidad era el escudo, y otro en plata, cuya unidad era el real. Tales conos convivían y eran interconvertibles. Desde el inicio de la conquista, los españoles buscaron y encontraron ricos yacimientos de oro y plata, y para su inmediato aprovechamiento establecieron las llamadas casas de fundición y rescate, en las que se transformaban los pedazos de oro y plata en lingotes refinados,
Posteriormente se establecerían las casas de amonedación. Hasta contar con el circulante para permitir las transacciones entre los colonizadores, cuyo número crecía rápidamente, se autorizó utilizar como medio de pago pedazos de oro y plata, previamente transformados a tejos y lingotes, siempre y cuando se encuentren debidamente legalizados. Por tanto, se puede decir que el primer sistema pseudo-monetario de la América hispana se basó en el peso de metales preciosos. Conforme las casas de amonedación iniciaron y continuaron su producción, las monedas reemplazarían a los lingotes. Bueno, en el siglo XVII, durante la transición del medio de pago peso de metal al medio de pago moneda, surgió una nueva unidad monetaria. Esto debido a que la moneda de plata de 8 reales fue la pieza de elección para el registro de las transacciones de aquella época, viéndose que se registraban pagos hechos con un determinado peso de metal en su equivalente en moneda de 8 reales, lo cual pronto dio origen a la expresión abreviada peso de 8 reales. De este modo, en América se le denominó peso a la moneda de plata de 8 reales, generándose una nueva unidad monetaria, que aunque informal, fue la predominante del sistema octal, siendo tan difundido su uso en la colonia que luego varios países de América adoptaron el peso como unidad monetaria. Entonces, de manera general, podemos decir que existieron 3 tipos de expresiones para el registro de los medios de pago en los documentos coloniales. Estas expresiones se utilizaron en función de la disponibilidad de moneda. Así, antes de que las casas de amonedación empiecen su producción, pues el medio de pago fue el peso de metal. Luego de iniciada la producción y hasta contar con suficiente cantidad de circulante, pues se seguía comerciando parcialmente con pesos de metal, pero se expresaba su equivalencia en moneda de 8 reales. Finalmente, cuando se contó ya con suficiente cantidad de moneda, pues las transacciones y registros se hacían únicamente con tales monedas. Posteriormente vamos a ver que en algunas transacciones que se hicieron en el Ecuador colonial, se registraron bajo el primero o segundo escenario, es decir, en ausencia de moneda tangible. Mediante Real Cédula del 29 de agosto de 1563 y como parte del Virreinato del Perú, se crea la Real Audiencia de Quito, misma que además de la ciudad de Quito incluía otras ciudades y provincias. Las 3 primeras y más grandes casas de amonedación españolas en América fueron las de México, Lima y Potosí. El propósito de estas 3 casas de amonedación fue, primero, suministrar a la península de oro y plata monedado. Luego, suministrar a los territorios de su jurisdicción del circulante requerido por su comercio. Y finalmente, pues, proveer de monedas al resto de territorios coloniales. Así, la Casa de Moneda de Potosí se encargó de toda la cuenca del Río de la Plata, la Seca de Lima de la costa del Pacífico o la Seca de México de la zona norte. No obstante, el incremento de la actividad comercial en las colonias y las dificultades logísticas para un oportuno abastecimiento ocasionaron escasez de moneda en los territorios alejados de estas resecas, por lo que se instalaron nuevas casas de amonedación en sitios que, siendo estratégicos, estaban favorecidos con yacimientos de metales preciosos. Así, por ejemplo, se creó la Casa de Moneda de Cartagena, que nutrió de circulante a las Antillas, o la Casa de Moneda de Santiago para el Pacífico Sur, o la Casa de Moneda de Guatemala para reforzar el circulante de la zona norte. Si bien todo esto mejoró la disponibilidad de circulante en las colonias de manera general, pues específicamente en la Real Audiencia de Quito no mejoró la escasez de circulante, o no solucionó la escasez de circulante. Bueno, a continuación revisemos algo sobre los medios de pago utilizados en la Real Audiencia de Quito. Este texto, tomado del libro de la Real Caja de Hacienda del año 1596, menciona: se le hace cargo al tesorero Hernando de Espinosa de 1,559 pesos, 6 reales, 2 tomines y 4 granos de buen oro de 22 quilates y medio, y de 831 pesos de 8 y 4 reales de plata corriente marcada. Bueno, aquí podemos ver que la primera parte del texto se refiere a los pagos o ingresos en oro, y la segunda parte a los pagos hechos en plata. Podemos también identificar que para el registro de las cuentas se utilizaron varias monedas de cuenta o monedas imaginarias. Así, por ejemplo, para los pagos en oro se utilizaron los pesos. El peso de oro es una moneda ibérica cuya acuñación inició en el siglo XIV. Tenía un peso de 4.8 gramos, una ley de 22,5 quilates. Tenemos el real,
El real de oro era una moneda de origen árabe, cuya acuñación inició en el siglo XII, tenía un peso de 3.8 gramos. Tenemos el tomín, que era una antigua unidad de peso que equivalía a 0.575 gramos, y tenemos el grano, otra unidad de peso antigua que equivalía a 0.05 gramos. En cuanto a los pesos en plata, vemos que como monedas de cuenta se utilizaron los pesos de 8 y los reales de plata. Bueno, en este caso no estamos indicando que el medio de pago fueron monedas acuñadas, estas simplemente fueron monedas de cuenta, ya que el real medio de pago fueron pedazos de oro y plata previamente legalizados, que por su valor en peso equivalían a una cierta cantidad de monedas del sistema octal. Por tanto, cuando se refieren pesos efectuados con plata corriente marcada, el medio de pago fueron pedazos de metal como el que vemos en imagen, aunque se haya registrado su equivalencia en monedas de 8 reales. Es así que vemos que se utilizaron monedas de cuenta, monedas imaginarias, e inclusive unidades de peso como el tomín o el grano, para cuantificar pagos hechos en oro y plata debido a la falta de moneda tangible. Una declaración muy ilustrativa en este sentido del escritor del siglo XVI, Inca Garcilaso de la Vega, es citada en la obra Los nombres del dinero, del autor Julio Torres. En este texto se menciona: es de advertir que en mis tiempos, que fueron hasta el año de 1560, ni 20 años después, no hubo en mi tierra moneda labrada. En lugar de ella, se entendían los españoles en el comprar y vender, pesando la plata y el oro por marcos y onzas, y como en España dicen ducados, en el Perú decían pesos o castellanos. Bueno, como mencionaba, la Real Audiencia de Quito era parte del virreinato del Perú en aquellos tiempos. Nótese que al final de este texto, al decir pesos, no se refiere a la moneda de plata de 8 reales, sino al peso de oro o castellano, que era una moneda que se utilizó en España, que no se llegó a utilizar en América para la circulación, pero que sí se la refirió para el registro de transacciones como una moneda de cuenta. Continuando con la revisión de los medios de pago utilizados en la Real Audiencia de Quito, tenemos este texto tomado de un documento del año 1674. Aquí se indica: se le paguen otros 300 pesos de 8 reales que procedieron del tejo de 8 marcos de plata. Se le paguen otros 300 pesos de 8 reales que procedieron del tejo de oro, ley y 18 quilates, que valió 403 pesos y medio del dicho buen oro. Bueno, como podemos ver, aquí se está disponiendo primeramente un pago de 300 pesos de 8 reales, que no corresponden tampoco a moneda acuñada, sino que procederían de un tejo de 8 marcos de plata. Y algo más evidente, ¿no? Se ordena otro pago de 300 pesos que corresponderían a una parte de un tejo de oro de 18 quilates. Es decir, si bien el sistema monetario oficial era el octal, en la Real Audiencia de Quito se carecían de las correspondientes monedas y se tenía que seguir haciendo los pagos con oro y plata sin amonedar. Bueno, otro aspecto que en parte se debió a la falta de moneda fue el uso de los papeles fiduciarios, que era el papel moneda de la época. Aquí vemos, por ejemplo, una carta de pago del año 1625 por 76 patacones. En este texto, tomado de un documento del año 1727, se menciona sobre que se declarase por perdido el oro sin quintar que hubieran tenido en su poder sin haber manifestado en esta real caja para que en ella se quintase, que tienen alegados ambos la corruptela en esta ciudad a comerciarse en ella el oro en polvo, el oro sin quintar en diferentes barretones. Bueno, como podemos ver, ya en el siglo XVIII continuaba utilizándose en la Real Audiencia de Quito como medio de pago los barretones de oro. Además, aquí se denuncia a quienes negocian o comercian con oro en polvo o barretones sin quintar. Es decir, continuaba utilizándose como medio de pago metales preciosos al peso, ya sea de forma legal o ilegal. Y aunque en el año 1758 inició su producción la Casa de Moneda de Popayán, que fue la más cercana a la Real Audiencia de Quito, esto tampoco solucionó la falta de circulante en su territorio. Esto debido a que la producción en plata de esta ceca no fue cuantiosa y que su producción en oro se destinó principalmente a la exportación a España y al abastecimiento de otras regiones del virreinato de la Nueva Granada. El 24 de mayo de 1822 se independiza la Real Audiencia de Quito y se integra de inmediato a la recién formada República de Colombia, conocida como la Gran Colombia, que mantuvo el sistema monetario octal español.
Este nuevo orden tampoco solucionó la escasez de moneda en los territorios del Distrito del Sur colombiano. Es importante mencionar que, por efecto de la nueva Ley de División Territorial de Colombia del año 1824, quedan definidos los límites de los diferentes distritos de Colombia, estableciéndose que el departamento del Cauca forma parte del distrito de la Nueva Granada. Aquello contrariaba grandemente las aspiraciones sureñas de anexar a su distrito la ciudad de Popayán y Suceca. En mayo de 1830 se separa de Colombia el Distrito del Sur y en septiembre del mismo año se convierte en un estado soberano e independiente, con todas las obligaciones y derechos que aquello implica, siendo precisamente una de esas obligaciones el aprovisionamiento de moneda, algo que ya no dependía ni de Colombia ni de España. Urgía contar con moneda propia. La solución más rápida y sencilla fue contramarcar la moneda colombiana, que hasta hace poco había circulado como moneda nacional. Es así que surgen las primeras monedas ecuatorianas. Mientras tanto, en Quito se apuraba la instalación de una casa de amonedación, misma que en el año 1833 inicia su producción en medio de una grave crisis, debido principalmente a la falta de metales para amonedar, a la falta de maquinaria e incluso a la falta de competencia por parte de sus operarios. Tanto es así que se dice que para completar su primer trabajo comprometido con el gobierno, este debió confiscar a las iglesias sus adornos de plata y entregarlos a la casa de moneda, en la que se debió recurrir a la acuñación mediante golpe de martillo para terminar su primer trabajo, debido a que la única prensa disponible se dañaba con frecuencia por la falta de experiencia de sus operadores. Entonces, mientras en las demás naciones de la región desde hace rato se contaba con suficiente cantidad de moneda y de buena calidad de diseño, el Ecuador iniciaba sus procesos de amonedación en el año 1833. El pueblo, que estaba familiarizado con la calidad de la moneda colonial y de la moneda colombiana, rechazaba el diseño de las nuevas monedas nacionales. Si bien se hicieron correctivos para mejorar la calidad del diseño de estas piezas y facilitar su aceptación, lo que jamás mejoró fue la disponibilidad de oro y plata. La baja productividad de la Casa de Moneda de Quito debido a la falta de metales para monedar propició varias situaciones. A continuación revisemos las más relevantes. La moneda de plata mantuvo su ley en 8 dineros, o 667 milésimas. Acuñar moneda de baja ley, por un lado evitaba su exportación y por otro aumentaba el rendimiento de la plata como materia prima. Aquí vemos una moneda de 4 reales y a los lados del efigie del Libertador está la anotación de la ley o figura de la moneda. Como vemos, 8 dineros. Otra consecuencia de la falta de circulante fue que la moneda extranjera fue recibida sin reparos. Aquí vemos un documento del año 1840 mediante el que se dispone la libre circulación de la moneda granadina en el territorio ecuatoriano. Otra consecuencia de la falta de circulante fue que la moneda feble era bien aceptada debido a que estuviera desgastada y perforada, pues era un paliativo a la falta de circulante. Aquí vemos un decreto mediante el cual se autoriza y exige la aceptación de moneda feble, es decir, desgastada. Aquí mencionan que estuviera taladrada y haya perdido sus grabados, con tal que sea legítima. Otra consecuencia de la falta de circulante fue que la falsificación de moneda alcanzó niveles inconcebibles. Aquello forzó al gobierno a legalizar la circulación de tal moneda falsa en el año 1839. Para 2 años después, esta moneda pasó a ser destruida y retirada del mercado por orden del mismo gobierno. Aquí vemos 2 ejemplares de moneda falsa. A la izquierda tenemos una de tipo cobruna y a la derecha otra hecha en liga blanca. Como podemos ver, este segundo ejemplar por poco fue seccionado, seguramente debido a las acciones de desmonetización que emprendió el gobierno para retirar del mercado a la moneda falsa. Otra consecuencia de la falta de circulante fue la amplia emisión de los llamados billetes de gobierno o certificados de crédito público. Este era el papel moneda que servía para suplir en parte la falta de moneda metálica. Aquí a la izquierda vemos un documento mediante el que se dispone que la imprenta de gobierno entregue al grabador de la Casa de Moneda la tinta necesaria para la impresión de 500 billetes que se expedirán por cuenta de la Comisión de Crédito Público. Estos billetes, al igual que las monedas, fueron objeto de intensa falsificación. A la derecha, precisamente, vemos un documento que se refiere a los delitos de falsificación de moneda y papel moneda.
Otra consecuencia de la falta de circulante fue que en algunas instancias públicas se llegó a utilizar especies valoradas como un medio de pago alternativo. Aquí vemos a la izquierda unos ejemplares de papel sellado sin usar, tales como los que se entregaron como pago a empleados y acreedores en las oficinas públicas. A la derecha vemos una disposición publicada en el periódico oficial, mediante la cual se prohíbe tal práctica. Bueno, saliéndonos del contexto histórico y ubicándonos en la actualidad del mercado numismático, tenemos que debido a la escasez de moneda ecuatoriana durante este periodo, es decir, de 1833 a 1862, ahora estas monedas son raras y costosas, especialmente las que permanecen bien conservadas, resultando anecdótico que tales monedas que en su tiempo fueron rechazadas dentro y fuera del Ecuador, ahora resultan muy, pero muy cotizadas. Regresando a la historia monetaria del Ecuador en sus 3 primeras décadas de vida republicana, podemos concluir que la instalación de una casa de moneda local no solucionó la escasez de circulante en el territorio ecuatoriano. Aunque durante el tiempo que funcionó la Casa de Moneda de Quito, el sistema monetario usado en el Ecuador fue local, en el año 1858 se emitió esta moneda bajo el sistema decimal francés y con el valor nominal de 5 francos. Con el aparecimiento de esta moneda se dio inicio al proceso de transición del sistema monetario del octal al decimal en el Ecuador. Antes de hablar de este largo y complejo proceso de transición, es importante mencionar que Francia en el año 1803 implementó el sistema monetario decimal. Francia en aquellos tiempos era una potencia mundial predominante y el intenso comercio internacional que mantenía le llevó a proponer a otras naciones la unificación de los sistemas monetarios bajo su modelo, con lo que se facilitarían las transacciones internacionales al eliminar las diferencias de poder adquisitivo y valor nominal entre piezas de diferente procedencia. Aquella propuesta fue ganando terreno, conformándose la Unión Monetaria Latina, o por sus iniciales, la UML, con los países que adoptaron el sistema monetario decimal francés. La moneda fuerte de plata de la UML correspondía en características modulares e intrínsecas al 5 francos francés. Esta es una moneda de 37 milímetros, 25 gramos de peso y una ley de 900 milésimas. En poco tiempo, este modelo de moneda se convirtió en el peso fuerte de varios países de América. Así, por ejemplo, vemos que Colombia adoptó el 10 reales en 1847, Chile el peso en 1853, Venezuela el 10 reales en 1863, Perú el sol en 1864, Bolivia el boliviano también en 1864, o Argentina el peso en 1881. Esto por citar algunos ejemplos. En el caso del Ecuador, como ya se indicó, circulaban monedas de muy variada clase y procedencia, existiendo registros que refieren el uso de los francos desde la década de 1840. En este documento de la izquierda vemos una disposición para la no admisión de monedas de francos y medios francos que circulaban en la República por la equivalencia de 2 reales y 1 real respectivamente. Mientras que en el documento de la derecha, también del año 1848, se autoriza la circulación de estas monedas por la equivalencia indicada. Así de contradictoria era la situación. Bueno, ahora sí pasemos a explicar cómo es que inició, transcurrió y concluyó el proceso de transición del sistema monetario decimal, el proceso de transición desde el sistema monetario octal al decimal en el Ecuador. Proceso que, como veremos, duró más de 40 años. El 5 de diciembre de 1856 se emite un decreto mediante el cual se establece el sistema monetario decimal en el Ecuador. A continuación revisemos varios artículos importantes, relevantes de este decreto de trascendental importancia en la historia de la moneda ecuatoriana. Así tenemos, artículo 5. Desde el 15 de octubre de 1866 no se admitirá la circulación de otra moneda que la que se emita según el sistema que va a establecerse. Nota 1. Esta disposición impide la introducción de moneda extranjera mejor en peso, ley y sistema a la que se acuña en la República. Nota 2. Desde el 15 de octubre de 1858, o antes si fuera posible, principiará a emitirse la nueva moneda que se establece en esta ley. Bueno, mediante este artículo se fija un plazo de 10 años para concluir la vigencia del sistema monetario tal. Esto debido a que, según estimaciones de la época,
En el país circulaban más de 1 millón de pesos en moneda feble, y se planificaba que mediante la exportación de esta moneda feble se financiaría la acuñación de la nueva moneda decimal nacional a un ritmo de 100.000 pesos al año. Además, también se establece que hasta el 15 de octubre de 1866 se legalizaba simultáneamente el uso de monedas del sistema octal y decimal. Mediante la nota 1 también se autoriza la circulación de moneda extranjera, y mediante la nota 2 se indica que desde el 15 de octubre de 1858 pues iniciaría la acuñación del monetario decimal. Respecto a esta segunda nota, hay que indicar que la única moneda emitida por efecto de este decreto fue la hermosa pieza de 5 francos que revisamos hace algún momento. Y esta moneda ni siquiera llegó al mercado porque al poco de su emisión fue objeto de inmediato acaparamiento o extracción. Otro artículo relevante de este decreto es el 7º. Aquí se menciona: los tenedores de moneda feble, tanto nacional como extranjera, podrán exigir su conversión en moneda decimal si lo creyeran conveniente, y el gobierno les indemnizará 4 francos por cada 8 reales de aquella moneda. Bueno, aquí se establece la equivalencia entre las monedas del sistema octal y el decimal, a razón de 2 reales por 1 franco. Establecer formalmente tal equivalencia era indispensable para posibilitar la coexistencia de los sistemas octal y decimal previstas del año 1866. En el artículo 10º de este decreto se indica: se faculta al Poder Ejecutivo para que haga venir de la Casa de Moneda de Filadelfia la suma de 10.000 pesos en céntimos de cobre, de franco o de peso, y la ponga en circulación en las provincias de la República. La necesidad de contar con moneda menuda para dinamizar el mercado doméstico es la razón de lo indicado por este artículo. En cuanto a la equivalencia de estas monedas de cobre, corresponden a la fracción centesimal tanto de las monedas de franco, que equivalía 1 franco a 2 reales, o de peso, que equivalía a 8 reales. En todo caso, 1 real equivalía a 10 céntimos. Es importante mencionar que la acuñación de estas monedas fraccionarias de cobre no se realizó sino hasta el año 1872, como veremos más adelante, y no en la Casa de Moneda de Filadelfia, como dice el decreto, sino en la Casa de Moneda de Eaton, en Birmingham. Si bien el decreto del 5 de diciembre de 1856 estableció claramente una política monetaria, las graves limitaciones persistentes no solo impidieron la acuñación de un cono monetario decimal completo, tampoco pudieron impedir que continúe el ingreso de moneda feble extranjera. Sin embargo, este decreto es de gran importancia porque con este se da inicio a la transición del sistema monetario octal al decimal en el Ecuador. No por la pírrica presencia de la moneda de 5 francos ecuatoriana, sino por la presencia cada vez mayor de la moneda decimal extranjera. Bueno, el proceso de la transición de sistemas monetarios en el Ecuador tuvo 2 etapas bien definidas. Una primera etapa que empieza en el año 1856, con emisión del decreto que acabamos de analizar, y una segunda etapa que empieza en el año 1884, con emisión de otro decreto para la acuñación de un numerario en total conformidad a lo establecido por la Unión Monetaria Latina, luego de la cual por fin se logró unificar el circulante tras la expulsión de toda moneda extranjera. En la primera etapa de esta transición, que es la que estamos revisando ahorita, la única medida práctica fue legalizar la circulación de monedas del sistema decimal y octal, estableciendo la equivalencia entre las mismas, ya que en el resto de aspectos la situación continuó exactamente igual, siendo el sistema monetario octal el que se utilizó en las instancias oficiales. En estos papeles sellados se evidencia que, a pesar de lo señalado en el decreto de 1856, y a pesar de la emisión de la moneda de 5 francos en 1858, nunca se dejó de utilizar el sistema monetario octal. En el año 1862, la Casa de Quito realiza su última producción, para un año después cerrar definitivamente sus puertas, luego de que las autoridades manifestaran que la institución tenía un costo-beneficio desfavorable. Mediante un informe del ministro de Hacienda a la Convención Nacional de 1863, quedó echada la suerte de la Casa de Moneda de Quito. En tal informe se mencionaba: no creo conveniente el restablecimiento de la Casa de Moneda. El Ecuador no es, por otra parte, un país minero o exportador de metales preciosos, y le basta y sobra para sus transacciones el numerario circulante o el que se introduzca del extranjero.
Si bien podía existir un consenso para el cierre definitivo de la Casa de Moneda de Quito, lo que parece inadmisible es que la autoridad competente en materia monetaria de la época señale que para las transacciones en el Ecuador bastaba el numerario circulante o el que se introduzca del extranjero, ya que el caos ocasionado precisamente por la falta de circulante y la falta de uniformidad en el monetario estaba agravando la economía ecuatoriana. Según estimaciones de la época, se dice que la mayor cantidad de moneda circulante en el Ecuador en aquel entonces era moneda colombiana, especialmente en las provincias del norte, y la moneda peruana, especialmente en las provincias del sur, siendo también importante la presencia de moneda chilena y boliviana. También se dice que continuaba la circulación de moneda colonial, inclusive de la moneda macuquina, así de grave era la falta de circulante, siendo toda esta moneda en su mayoría lisa, es decir, altamente desgastada. Cerrada la Casa de Moneda de Quito y ante la persistente falta de circulante, la banca privada adquirió gran relevancia, iniciando la producción de billetes. Aquello ocasionó un nuevo inconveniente a la economía, ya que debido a la falta de valor intrínseco de estos billetes, eran rechazados en el mercado, por lo que el gobierno decretó su circulación forzosa y exigió su aceptación por su valor nominal, causando que con esto desaparezca del mercado la poca moneda existente, inclusive la moneda feble, cumpliéndose de este modo la ley de Gresham e inundándose el comercio con papeles cuya producción superaba ampliamente su amortización. En este ambiente, agravado nuevamente por la falta de una casa de moneda local, transcurría la transición hacia el sistema monetario decimal. Otro aspecto complejo durante esta primera etapa del proceso de transición del sistema monetario se refiere a la asignación de valor para la moneda feble, que era la mayoría del escaso circulante. Bueno, la moneda feble es aquella moneda que tiene un menor contenido de plata, ya sea por desgaste, perforación, baja ley e incluso mala acuñación. Si bien el pronunciamiento oficial establecía que un franco equivalía a 2 reales y un real a 10 céntimos, aquello no se cumplía con la moneda feble, quedando a libre criterio de la población el descuento que se le aplicaba. En el mejor de los casos eran las gobernaciones las que daban alguna directriz al respecto, por lo que la asignación de valor a la moneda feble se hacía con diferente criterio en cada provincia. Aquí tenemos 2 ejemplares de moneda feble. Este tipo de piezas circularon por menos de su valor nominal. Y aunque los registros de la época no dan mayor información respecto a la equivalencia de las monedas de oro en el Ecuador, este documento del año 1868 menciona que una onza de oro equivalía a 23 pesos, o lo que es lo mismo, una onza de oro equivaldría a 184 reales o a 92 francos. En cuanto a la moneda fraccionaria, esta se procuraba mediante el ingreso de moneda extranjera de plata que tenía valor nominal de 10 o más céntimos. Esta moneda era bien aceptada siempre y cuando sea de buena ley. No obstante, junto con esta moneda fraccionaria de plata también ingresaba moneda fraccionaria de menor valor a los 10 céntimos, que era hecha generalmente en cobre. Esta moneda sí no fue bien recibida en el mercado, por lo que el gobierno dispuso por varias ocasiones la recolección de estas monedas de cobre y entrega en las tesorerías de las capitales de provincia para su canje con moneda fraccionaria de plata. En el documento de la izquierda se indica que un real a veces equiparaba a 12 centavos y otras veces a 13 centavos. Como podemos ver, los centavos de cobre, por tener un menor valor intrínseco, un nulo valor intrínseco, circulaban por menos valor que las fracciones de plata. Para expresar esta diferencia, se les llamó centavos sencillos a los centavos de cobre, y eso es precisamente lo que se menciona en el segundo documento. No obstante, las fracciones centesimales del menor valor tenían que ser hechas en un metal sin valor intrínseco y justificadamente formaban parte de un cono monetario decimal, por lo que a finales del año 1872 se dispuso la emisión de monedas fraccionarias de cobre de 1 y 2 centavos. Con esto, luego de 10 años se volvía a producir moneda ecuatoriana. De aquí en adelante, toda la producción de moneda ecuatoriana se contrató con casas de amonedación extranjeras. Estas monedas de cobre, por decreto, fueron de circulación forzosa y de aceptación obligatoria por la equivalencia de 10 centavos por un real o por décimo de plata. De este modo, los centavos empezaron a ganar presencia en el mercado, desplazando a los reales del sistema octal.
Bueno, y ante la urgente necesidad de unificar el circulante bajo un sistema nacional, el 1 de abril de 1884 se emite un decreto para la acuñación de un numerario completo, tanto en oro como en plata, en conformidad a los estándares establecidos por la UML. El numerario en plata tuvo como unidad el sucre y el numerario en oro como unidad el cóndor, estableciéndose la equivalencia de 10 sucres por un cóndor. Si bien con este decreto no se dio por finalizado el sistema monetario octal, sí se dio inicio a una segunda etapa de transición, ya que se debió contar todavía con la suficiente cantidad de la nueva moneda para completar la amortización de los billetes y retirar de circulación toda moneda que no pertenecía al nuevo sistema. Luego de emitido el decreto para la acuñación de la moneda decimal nacional, el pueblo y especialmente los comerciantes no podían ya esperar para contar con ansiada moneda metálica y empezaban a exigir que los pagos se hagan con dinero contante y sonante. Aquí vemos un documento por el que un acreedor se niega a recibir un pago en billetes, un documento, por cierto, de noviembre de 1884, es decir, el mismo año en que se emitió el decreto para acuñación de la moneda decimal nacional. Sin embargo, como podemos ver en este documento, no fue sino hasta el 11 de septiembre de 1885, en donde, por efecto de un decreto presidencial, se menciona: desde el día de hoy, el Banco de Quito cambiará. Bueno, lamentablemente no alcanzo a leer por las diapositivas, se dice, pero indicaba el documento que cambiará al menos 4 sucres, por lo menos, y de forma diaria, prefiriendo a las personas del pueblo, y sin excederse de 4 sucres por cada una. Y dentro de esta ley, de este decreto, en el artículo 13 menciona: mientras se llevará a cabo los arreglos pendientes entre los bancos, me imagino, ¿no? Las oficinas fiscales continuarán recibiendo los billetes por su valor nominal. Las acciones implementadas para cumplir con la adopción del sucre como nueva unidad monetaria se puede evidenciar en varios documentos de la época. Por ejemplo, varios billetes del sistema octal fueron marcados con equivalencia en la nueva moneda. Aquí, por ejemplo, vemos un billete de 1 peso que lleva la inscripción 80 centavos de sucre. En otro ejemplo, el papel sellado para el bienio 1883-1884, que fuera revalidado para el bienio 1884-1885, durante la revalidación cambió la expresión 2 reales a 20 centavos de sucre. O como en este ejemplo, ahí dice que era de medio real y cambió en la revalidación a 5 centavos de sucre. Con esto, poco a poco, iba disminuyendo el uso y vigencia del sistema monetario tal. Sin embargo, hay documentos que evidencian que continuó su utilización durante varios años más. Aquí, por ejemplo, tenemos una bula de vivos, que fue emitido por el arzobispo de Quito en el año 1890. Aquí se indica que la bula tenía un valor de 2 pesos para el presidente de la República, la primera dama, el arzobispo y el obispo, de 1 peso para autoridades de alto rango, de 4 reales para autoridades de menor rango y de 1 real para los demás fieles. Entonces, como podemos ver, en el año 1890 continuaba utilizando ese sistema octal en el Ecuador. Esto no tanto porque sus monedas y billetes seguían presentes en el mercado, sino en buena parte también porque la población seguía familiarizado con este sistema monetario. Para evitar confusiones, se le llamó peso sencillo al peso octal, o simplemente peso, o peso fuerte o simplemente sucre al peso decimal. Aquí podemos ver un ejemplo de este aspecto durante la transición. Se menciona que el valor de unas escrituras es de 130 pesos sencillos. Bueno, no puedo alcanzar a leerle, pero el equivalente en sucres, ¿no? Entonces, coexistían las dos monedas y se expresaba su equivalencia en los documentos. Bueno, y mientras se seguía abasteciendo el mercado con la nueva moneda nacional, a la par continuaba el retiro de la moneda extranjera. Esto era indispensable para normalizar el circulante. Aquí podemos ver algunos telegramas que dan fe de lo que fue el retiro y recolección y exportación de moneda colombiana, peruana, boliviana y chilena. Según se menciona, a sus tenedores se les daba plazos para la entrega de esta moneda en oficinas fiscales y canje con moneda nacional. Es importante mencionar que mediante la exportación de la moneda extranjera no solo se saneaba el circulante, sino también
se financiaba la acuñación de más moneda nacional. Bueno, y conforme aumentaba la disponibilidad de moneda nacional de buena ley, los billetes que antes fueran de circulación forzosa, ahora eran de libre circulación. Esto quiere decir que aunque continuaban en el mercado con respaldo legal, pues su aceptación dejó de ser obligatoria. Aquí vemos un pagaré en el que se menciona que no se aceptará pagos efectuados con billetes o con moneda depreciada. Tras las acciones implementadas a finales del siglo XIX para implementar el sistema monetario decimal en el Ecuador, pues ahora sí estaba por concluir la vigencia del sistema monetario actual. Y el 4 de noviembre de 1898 se emite la Ley sobre Moneda Nacional, con lo que se pone punto final al proceso de transición entre los dos sistemas monetarios. A continuación, revisemos un par de artículos relevantes de esta ley. En el artículo 3 se indica, la pieza de oro de 10 sucres se llamará cóndor ecuatoriano. Bueno, con esto se incluía en el numerario el patrón oro, que era establecido por la Unión Monetaria Latina. En el artículo 6 se indica, para la conversión definitiva del sistema monetario, se fija el periodo de 2 años, los que correrán desde la promulgación de la presente ley. Por tanto, se puede afirmar que finalizando el siglo XIX, se logró la implementación del sistema monetario decimal en el Ecuador, y solo a partir de ahí, su circulante se pudo homologar en calidad y cantidad al circulante de naciones vecinas. A inicios del siglo XX, alcanzaba su apogeo el sistema monetario de la UML. Prácticamente no había país en el mundo que no tenga implementado tal sistema o que no lo utilice en sus negocios internacionales. Bajo la denominación genérica franco, eran referidos los fuertes de los países que conformaban la Unión Monetaria Latina. De este modo, el franco se había convertido en la unidad monetaria internacional. No obstante, esta hegemonía y equilibrio se rompió cuando, entre los años 1914 y 1918, estalla la Primera Guerra Mundial, provocando un estado de recesión que no permitía mantener el sistema monetario de la UML, debido a que el empleo de los metales finos resultaba muy oneroso frente al desgaste económico que había producido el conflicto y que provocaría que el precio del oro y la plata se disparara. La última emisión de moneda ecuatoriana bajo el sistema monetario decimal francés corresponde a las monedas de 1 décimo y 2 décimos del año 1916. Y pronto después de esto concluyó la vigencia del sistema monetario decimal francés en el Ecuador y dio inicio a otro periodo de crisis ocasionado por una nueva proliferación de billetes de banca particular. Tal crisis provocaría una de las revoluciones más importantes de la historia ecuatoriana y con ella un proceso de modernización en el que se crearían varias instituciones de trascendental importancia para el país, siendo una de estas el Banco Central del Ecuador, que desde el año 1927 es la única institución autorizada para la emisión de políticas monetarias y la gestión de moneda nacional, con lo que da inicio a la historia reciente de la numismática ecuatoriana. Bueno, como conclusión final, se puede decir que mientras el aprovisionamiento de moneda dependió de la disponibilidad local de yacimientos de oro y plata, o del suministro por parte de otras secas americanas, o inclusive de la misma Casa de Moneda de Quito, pues el nivel de circulante en el territorio ecuatoriano llegó a alcanzar niveles sumamente bajos, ¿no? Esto provocó algunos escenarios que probablemente sean únicos dentro de la historia monetaria del continente. Sin embargo, aquello concluyó definitivamente cuando a finales del siglo XIX se logró la implementación completa del sistema monetario decimal francés. Espero que esta presentación haya sido de su agrado y no sin antes agradecerles por su amable atención, pues quedo atento a cualquier inquietud o comentario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ramiro. Qué interesante tema, supremamente fluido, explícito, muy claro. De verdad que muchísimas gracias, como mencioné anteriormente, por compartir estas luces con nosotros. Maravilloso. Y bueno, tenemos un espacio para preguntas. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta para Ramiro. Yo tengo una, pero me la reservo para el final. Yo tengo dos, si me permite la oportunidad. Por favor, Ricardo, adelante. Bien, tenía en realidad tres, pero una de ellas fue respondida durante la conferencia, que fue fenomenal.
Entre paréntesis, quiero decir que lo que Ramiro nos estuvo comentando hoy fue una situación similar en México, claro, sin tanta convulsión de papel moneda, pero el sistema octaval y el sistema decimal fueron una colisión económica tremenda entre la ciudadanía, porque estaba acostumbrada a una cosa y de pronto le dieron otra. En México también hicimos lo mismo. Los medios reales fueron valuados a 5 centavos y alguien perdía centavo y medio, y los 10 centavos eran valuados a un real, alguien ganaba o perdía 2 centavos. Pero eso fue una cuestión ya premeditada entre comerciantes y clientes. Mis dos preguntas son las siguientes. La primera, ¿cuándo es que Ecuador tiene una bonanza o por lo menos una satisfacción a las demandas de circulante que necesitaban sus ciudadanos? Y la segunda es, ¿para qué resellar moneda colombiana una vez que declaran su independencia si esta moneda había sido aceptada por mucho tiempo? ¿Esto fue simplemente un sentimiento nacionalista o cuál fue el origen de esto? Te escucho con atención. Muchísimas gracias y felicidades por tu conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, sí, respecto a la primera pregunta, la disponibilidad de circulante a un nivel adecuado recién inicia con el siglo XX. A finales del siglo XIX se estaba concluyendo la implementación del sistema monetario decimal francés, se estaba terminando la amortización de los billetes, el retiro de la moneda extranjera, precisamente porque ya existió suficiente moneda nacional de buena ley y en conformidad a los estándares de la Unión Monetaria Latina. De ahí en adelante ya no hubo más este problema. Respecto a lo segundo, sí, precisamente es justamente una acción para reafirmar la soberanía recién alcanzada, ¿no? La maniobra de contramarcar moneda colombiana. Además, resulta que Colombia, bueno, en esos tiempos, la Nueva Granada y Ecuador entraron en un conflicto bélico justamente por la posesión del departamento del Cauca. De alguna forma me refería a eso en alguna de las diapositivas, ¿no? Entonces, esto creó una situación de tensión y, bueno, no era... como no sé si de forma inducida o espontánea, pues el Ecuador decidió más bien contramarcar esa moneda colombiana para nacionalizarla y hacer la moneda nacional y diferenciarla de la moneda colombiana o granadina en ese tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Ramiro, Yo, antes de la siguiente pregunta, si me permiten, yo quisiera complementar una pequeña cosita a la respuesta de Ramiro. No hay que olvidar que para la época en la que se contramarcó la moneda ecuatoriana, el departamento de Pasto pertenecía al Ecuador, con su casa de amonedación. Y esa fue pues justamente otro componente importante en la guerra que se dio que Ramiro mencionó. Entonces, bueno, pues ahí había una casa de amonedación, pero no abastecía las necesidades nacionales. Entonces, estando también ese territorio en disputa, es muy probable, con esa casa de amonedación incluida, quiero decir, es muy probable que ese también así haya sido otra razón, pues para, digamos que resaltar esa nacionalización de la moneda colombiana, como para decir, esto nos pertenece, ¿verdad? Debe haber sido seguramente, no soy historiador para decirlo, pues, pero la lógica nos hace pensar que fue también un factor importante. Gracias. Muchísimas gracias por el comentario. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para Ramiro. yo. Adelante, por favor. Bueno, es que también Colombia, para evitar la fuga de la moneda hacia Ecuador, la reselló con una granada. Realmente eso no pasó con Venezuela, curiosamente, porque tenía una casa de moneda en Caracas que suplió las necesidades al momento de dividirse la Gran Colombia. En cambio, Pasto realmente no tuvo una casa de moneda, sino que se desplazó parte de los herramientales de Popayán hacia Pasto, que fue la moneda de 1822. Entonces, realmente, oficialmente nunca hubo una oficina en Pasto, fue transitoria en ese momento. Curiosamente, las monedas MDQ son muy apetecidas en Colombia porque es parte de una historia monetaria muy interesante. Cabe notar que hay muchas variedades, tanto en granadas como en la MDQ, y es muy lógico. Hay mucha gente que critica y asevera que esas monedas, tanto MDQ con variantes, porque hay MDQ grande, pequeña, esos resellos
varían bastante y las acusan de falsas. Yo opino totalmente lo contrario, y es que la necesidad urgente y apremiante que tenía tanto Colombia como Ecuador para, para recoger la moneda y sellarla y nacionalizarla acá en cada país, hizo que se hicieran varios cuños y en varias poblaciones muy rápidamente fueron resellando esas monedas, porque considero que fue un momento muy corto para evitar la fuga, tanto a Ecuador como Ecuador para evitar que saliera la moneda de Ecuador hacia Colombia. Realmente es mi opinión, realmente muy interesante y yo felicito a Ramiro, muy interesante su exposición, aprendí mucho, yo colecciono Ecuador lógicamente y mi afición por los resellos de la MDQ ha sido una de mis pasiones muy grandes porque conjuntamente con la moneda de Granada es una historia apasionante de nuestra economía. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, Ramiro, entonces yo quisiera también hacerte una pregunta. Al comienzo de tu presentación, hablaste de unas emisiones de papel moneda que datan más o menos del año 1834. Las mencionaste y quería saber si existen pues ejemplares emitidos que conozcamos o únicamente lo sabes por decretos y por escritos. Ya, muchas gracias por la pregunta. Ahora no sé si nos referimos a la época colonial. Bueno, 1834 ya es época independiente, ¿no? Sí, El pudo ser gobierno un poco antes, tal vez. Sí, lo que yo me había referido en exposición era papeles fiduciarios que se utilizaron en la época colonial por la falta de moneda metálica, ¿no? No sé si nos referimos a eso, obviamente no eran billetes de banco, pero eran papel moneda Claro. por su concepto fiduciario. Sí, digamos Tal que son vez, títulos valor, pero en realidad sí son papel moneda. Si bien no son una emisión de un banco, son papel moneda de cualquier manera. Y sí, me refería a ese tipo de documentos o de títulos valor. sí, escasamente yo lo que he logrado conseguir son ejemplares de estos papeles moneda, no papeles fiduciarios, títulos valor, pero no he conseguido nada de información que nos aclare un poquito en qué contexto se utilizaron o si tenían algún respaldo legal totalmente reconocido. Obviamente tenían un respaldo legal porque cumplían ciertas formalidades, incluso eran citados en expedientes judiciales como pruebas y ese tipo de cosas, ¿no? Pero en sí alguna legislación, algún marco legal que ampare la emisión y uso de estos papeles, realmente no la conozco. Ahora, claro, ya en la época republicana, obviamente la falta de moneda seguía siendo apremiante, el Estado se estaba constituyendo, necesitaba muchos recursos para cimentarse y ahí hubo una proliferación de papel moneda emitida por el gobierno, ¿no? Desde inicios de la misma república en 1830 y continuó durante todo el tiempo que funcionó la Casa de Moneda y hasta que entraron los bancos particulares a ser protagonistas de la vida económica. Hasta eso, el gobierno emitió certificados de crédito público desde 1830 hasta 1862. Ya, ok. Sí, bueno, digamos que dentro de las investigaciones del papel moneda, por lo menos lo que yo he podido investigar hasta el momento, es que si bien digamos que la separación en tres países, Venezuela, Colombia, Ecuador, digamos que teóricamente se dio en 1830, fue en el año 1834 en el que verdaderamente se definieron las bases para la división de la deuda, porque estamos pensando en un gran país que tiene una deuda contraída con sus ciudadanos y que de alguna manera tiene que resolver cómo la va a pagar. Entonces, digamos que la verdadera división se da una vez se ponen de acuerdo, esto pasa en el año 1834 y a partir del año 1838 es que comienzan, digamos, una identidad en términos de estos billetes o más bien de este papel moneda, por lo menos para el caso de Colombia y estoy seguro que para el caso de Ecuador y Venezuela, por lo menos para el de Venezuela estoy seguro que es en ese mismo momento en donde se cambian esas obligaciones de la Gran Colombia que se llamaban deudas consolidadas de Colombia, se cambian a los formatos locales, o sea, los emitidos por los gobiernos locales.
Pero bueno, volviendo a, pues muy interesante y de verdad, Ramiro, me encantaría poder tener tus datos y que de pronto me ayudes a investigar un poco más y sobre todo a conocer esas piezas de papel moneda anteriores al nacimiento de la República. Nosotros llevamos mucho tiempo haciendo una investigación acerca de por lo menos de todo lo que emitió Colombia y Venezuela y bueno, la Gran Colombia como tal, pero la parte que tenemos con más vacíos y con menos información justamente es todo lo relacionado con Ecuador. Con mucho gusto, Andrés, estoy a las órdenes y ya cambiamos datos entonces. Por último, a Gracias. través de nuestro común amigo Robert, ¿no? Claro Y que estoy sí. a las órdenes, ¿no? Ojalá se pueda integrar a ese conocimiento que ustedes van desarrollando, pues los elementos monetarios del Ecuador también. Genial. Eh, Eh, bueno, pues Andrés, nuevamente quiero... Sí, por favor. déjame decirte algo más. El tema que tú acabas de mencionar es uno de los grandes aportes de la charla de Ramiro el día de hoy. Para nosotros, incluso como ecuatorianos, es un dato novedoso el hecho de estos papeles fiduciarios. Esa es una de las etapas menos conocidas de nuestra historia económica. Y el hecho de que Ramiro lo haya sacado a la luz el día de hoy, considero que es sumamente importante. Por lo que te menciono, al menos para mí, bueno, reconociéndome porque no soy ningún erudito precisamente, pero tú me confirmarás, Ramiro, yo creo que eso es uno de los capítulos menos conocidos y menos estudiados. Entonces, de hecho, hay mucho por investigar. No creo que existan muchas fuentes para hacerlo. Es una tarea titánica, pero definitivamente es uno de los aportes más notables de la extraordinaria charla que nos ha dado Ramiro el día de hoy. Porque los numismáticos a veces tenemos un pecado. Nos enfocamos mucho en las piezas y no en qué hay detrás de ellas. Y una charla como la del día de hoy nos permite entender también las piezas en su contexto histórico, en su contexto económico. Todos somos ciudadanos de nuestros países y creo que tenemos la responsabilidad de conocer adecuadamente nuestro pasado para poder trabajar el presente y enfrentar el futuro. Y este tipo de conocimientos ciertamente ayudan a eso. Entonces, sí, lo que tú planteas, Andrés, es muy importante, pero justamente, al menos en el caso ecuatoriano, creo que es uno de los capítulos menos estudiados y menos conocidos. Así que un aplauso adicional a Ramiro por haberlo sacado a la luz, de hecho. Genial. Muy Muchas bien. gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Nuevamente, Ramiro, muy agradecido contigo. Muchas gracias, Robert. Y bueno, creo que podamos por hoy darle cierre a nuestro programa. Gracias Una a todos por palabra, asistir. Andrés. Por supuesto, Robert, tus palabras son las palabras de cierre de nuestro evento del día de hoy. Así que adelante con tus palabras, Robert. Muchas gracias, Andrés. Realmente, muchas gracias, Ramiro. La conferencia ha sido extraordinaria. Así Has es. dado una visión histórica fenomenal de cómo marchó la transición de nuestra moneda a través de los tiempos. Fenomenal y con muchas cuestiones casi inéditas, documentación que son para mí novedades, por supuesto. En fin, muy bien hilado, muy bien explicado, muy clara tu conferencia. Te felicito enormemente, Ramiro. Yo creo que ha sido una conferencia notable y Muchas te gracias, Robert. agradezco mucho. Y Muchas gracias a gracias. todos ustedes por su presencia, queridos amigos. Muchísimas Gracias. gracias a todos y hasta la próxima a cargo de Colombia el 20 y el 22 de julio. Muchas gracias.